Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, como comentábamos, yo soy ingeniera química, trabajo en la Universidad de la República, soy académica y es raro como un ingeniero químico termina trabajando en algo relacionado con los tambos. Y entonces les quería contar un poco cómo llegamos junto con quien en aquel entonces era mi jefa, la doctora María Viñas, a trabajar en eso. Allá por el año 2001, nosotros trabajábamos desde el Instituto de Ingeniería Química en el tratamiento de efluentes industriales. Y en ese momento, el INIA constataba el problema creciente de contaminación en los tambos y entonces nos convocó a buscar soluciones para el tratamiento de esos efluentes, tratamiento de efluentes y de contaminación que se generaba en los tambos. Esa era la primera vez en que nosotros nos enfrentábamos a un desafío diferente. El ambiente industrial era uno y los tratamientos industriales eran los que conocíamos y ahora nos pedían una solución para reducir el problema ambiental que había en los tambos. Entonces, antes de seguir, les cuento por si no todo el mundo tiene por qué saber cómo se genera la contaminación en los tambos. El grueso de la contaminación de los predios lecheros está dado por las excretas de los animales. Los animales pastorean y ahí generan una contaminación difusa que puede llegar a ser un problema, pero la peor condición, el peor riesgo de contaminación se da cuando las excretas son colectadas en las áreas, cuando los animales se reúnen en las áreas de concentración, como son las salas de ordeña y los patios de alimentación. Entonces, el tambero lava la planchada una vez que los animales salen después del ordeño y permanecen ahí alrededor de 2 o 3 horas, y entonces esa concentración de excretas junto con el agua que se emplea para el lavado, termina en el curso de agua y termina en la cañada. Ese problema era cada vez más acuciante en la medida en que los tambos crecían en tamaño de rodeo. Entonces, la cañada se iba contaminando cada vez que iba aguas abajo y el tambero que estaba aguas abajo de la cañada recibía un agua que finalmente los animales no podían usar como fuente de agua. Y eso a su vez terminaba, ¿no es cierto?, en el curso. ¿Y cuál es el problema de esa contaminación? Más allá de que tiene microorganismos patógenos, ¿no es cierto?, que terminan en el agua, pero a su vez tiene materia orgánica y sobre todo tiene nutrientes, nitrógeno y fósforo, que cuando llegan al curso de agua, junto con la materia orgánica y los nutrientes, eso constituye un caldo perfecto para que ahí se desarrollen floraciones y exploten biomasas como pueden ser las algas, las lentejas de agua, los camalotes. Es decir, una biomasa que encuentra en ese curso de agua la posibilidad de ganar la batalla ecológica y así romper el equilibrio del curso natural, ¿no? Es decir, que esos nutrientes que contenían el agua son básicamente el dolor de cabeza de la contaminación en los tambos. Entonces, lo que hicimos en su momento, en el año 2001 hasta el 2004, trabajar con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, con el INIA, para cambiar un poco el concepto que había de depurar el agua para que llegue al curso de agua, así como lo hacíamos con los efluentes industriales, es decir, remover los nutrientes y quitarlos del camino, para cambiar ese concepto y decir, bueno, esta corriente no tiene que llegar al curso de agua, pero la tenemos que concebir como un vehículo de nutrientes, como un recurso que el predio puede utilizar en lugar de ocuparse de destruirlos, ¿sí? Entonces, la idea consistió en diseñar sistemas de manejo, diseñar y proponer diferentes sistemas de manejo que permitieran incorporar esos fertilizantes como parte del programa de fertilización del predio. Entonces, eso fue lo que diseñamos en una primera instancia.
¿sí? Es decir que en ese caso el plan de fertilización incluye entonces, y esa es una manera de circularizar los recursos a los efectos de evitar incorporar más fertilizante del que en realidad tenemos. Aprovechemos los recursos que tenemos. Eso consiste en cambiar la concepción y concebir el tambo como una unidad y mirarlo desde el punto de vista sistémico, es decir, analizar todas las entradas y las salidas, lo que entra en términos de fertilizantes químicos, lo que entra en términos de ración, de forraje, etcétera, y lo que sale como leche, como animales en pie, etcétera, es decir, construir balances de nutrientes. Entonces, además de eso, trabajamos después, a continuación de ese proyecto, también con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en un proyecto de producción responsable, y en ese contexto lo que hicimos fue generar una aplicación para que los técnicos pudieran diseñar esos sistemas de manejo que consistían básicamente en lagunas de almacenamiento y sistemas de distribución de esas excretas que permitían integrarse con la fertilización que de por sí en el predio se ejecutaba, ¿verdad? Sin embargo, ese manejo es sostenible. Para saber si es sostenible un manejo, es decir, si podemos mantener eso en el tiempo, habida cuenta de mantener los recursos naturales y también los recursos, las condiciones sociales y las condiciones económicas. Para saber eso, hicimos alrededor del año 2015 un estudio junto con el INAL y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Hicimos un estudio de caso con los cuales ensayamos varios de estos manejos integrales de las excretas, considerando los aspectos ambientales, los aspectos de mejora en la producción agronómicos y los aspectos económicos, es decir, qué costo tienen esos manejos, porque el manejo ambiental puede ser muy bueno, pero si no lo puedo sostener desde el punto de vista económico porque se me vuelve demasiado costoso, entonces el proceso no es sostenible, ¿verdad? Para que sea sostenible también los aspectos económicos. Entonces, en ese caso, conseguimos obtener un montón de lecciones aprendidas respecto de cuáles manejos son más costosos y hasta dónde el compromiso de mejorar el medio ambiente, eso incide en los costos y bueno, eso plantea desafíos, es decir, ¿es posible generar un manejo sostenible en un predio lechero? Sí, es posible. Tenemos desafíos como son los de afinar el lápiz en cuanto a que a reducir los costos. Tenemos paño para trabajar en reducir los costos y ese nuevo manejo genera nuevas posibilidades de trabajo, nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Por ejemplo, es necesario un técnico ambiental de medio ambiente rural, un técnico específico que tenga esas formaciones, y desde varias instituciones están dando iniciativas para que eso suceda. Es necesario también quienes puedan adaptar tecnología a nuestros residuos en ese contexto. Hay desafíos desde el punto de vista de la ingeniería mecánica. Hay oportunidades desde el lado de las aplicaciones, de la generación de aplicaciones para asistencia a quienes deciden los planes de fertilización. Es necesario incorporar, capitalizar toda la información y generar bases de datos con experiencias que colectadas nos sirven a todos porque podemos sacar conclusiones de esos grandes números y entonces podemos usar aprendizaje automático con una base de datos que podemos completar, que sea completable. Esos son algunos de los desafíos que encontramos y que nos parece que hacen a este camino, ¿sí? Desde el punto de vista transversal también los aspectos que tienen que ver con compartir, es más bien una cuestión cultural. Tenemos que, en tren de afinar el lápiz y ahorrar, tenemos que proponernos los uruguayos compartir, en este caso, por ejemplo, compartir maquinaria, compartir conocimiento, compartir información, de manera de
tratar de sobrellevar nuestro problema de escala que nos hace, desde el punto de vista económico, vulnerables. Eso es todo. Gracias.